Muy buenas y bienvenidos a un encuentro más de Algoritmos para Ingenieros. Mi nombre es Carlos Traugialis Pessoa. Bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante, dado que nos va a ayudar a comprender un poco más el funcionamiento de las computadoras. Y este tema no es otro que un poco de su historia. Para poder hablar un poco de la historia de la computación o la historia de la computadora, debemos empezar a hablar de cómo fue que surgió básicamente la necesidad de poder tener los computadores. En una anterior oportunidad habíamos hablado de que el hombre tenía la necesidad, el humano tenía la necesidad de poder realizar tareas repetitivas de una manera un poco menos tediosa, sobre todo el tema de los cálculos matemáticos, dado que era un problema bastante fuerte en crecimiento debido al progreso comercial que se tenía, el intercambio existente en la época. Y es así como nace el primer instrumento al cual podemos referenciar como parte o primer instrumento de esta cadena de necesidades que nos trae al punto actual en que contamos con los computadores modernos. Este instrumento, llamado el ábaco, el cual lo que hacía era realizar operaciones aritméticas muy sencillas y también algunas más complejas que no estaba basado en el mismo principio. Consistía en un cuadro de madera con barras paralelas por las cuales corrían ciertas bolitas móviles. Lo hemos utilizado también en el colegio para aprender a sumar, para aprender a restar, ¿no? Entonces los tenemos ahora en los modernos de diferentes maneras y cada uno, bueno, tiene sus ventajas. Esa necesidad fue creciendo, fueron habiendo, existiendo, naciendo personas que fueron introduciéndose dentro de todos estos conceptos, que fueron teniendo mayor curiosidad, y ahí hablamos de John Napier, que también es conocido como James Napier, que fue un matemático, inventor escocés. Este fue reconocido por ser el primero en definir los logaritmos, no algoritmos, logaritmos. Y también extendió, hizo común el uso del punto decimal. Entonces es reconocido por esto, él más o menos está entre el 1550 hasta el 1617, como podemos ver ahí en el resumen. Y bueno, él nos dio estos elementos. Más adelante, ya hablamos cerca del año 1600, tenemos a Blaise Pascal, el cual era el hijo de un comerciante, estuvo trabajando como cobrador de impuestos y él vio la necesidad de ayudar a su padre y construye un dispositivo el cual se llega a llamar la Pascalina, que no era otra cosa que una calculadora. Con esto llamó la atención de las autoridades y bueno, lo pusieron a trabajar y construyó varias máquinas de estas, por lo cual pues fue reconocido, ¿no? Y tenemos ahí la primera calculadora propiamente dicha. Eh, Era de diferentes áreas, pero se destacó sobre todo en la matemática, en la física, ¿sí? Y bueno, de entre todos sus inventos, este es el que más detalla, las calculadoras mecánicas. Bueno, después de Blaise Pascal y la Pascalina, que fue realmente algo que cambió el mundo, ¿no? Primera cosa, que era una persona muy joven. Segundo, que permitió algo o inventó algo, lo cual salía de lo común, era algo automático. Entonces, basado en ruedas dentadas, en los engranes, y pues simulaba en realidad el trabajo del ábaco, pero de una manera más autónoma. Después tuvimos a Charles Babbage, el cual también matemático y un científico propiamente de las ciencias de la computación, británico.
el cual diseñó una calculadora mecánica capaz de calcular las tablas de las funciones numéricas por el método de las diferencias, ¿no? Que es como era esta máquina. Aquí tenemos las imágenes. Fijémonos, ¿no? Entonces era una calculadora mecánica de propósito especial. ¿Para qué? Para calcular funciones polinómicas. Entonces ahí tenemos las imágenes, un gran adelanto. Hasta ahora seguimos trabajando con equipos que eran mecánicos, es decir, que trabajaban con engranes, con ruedas dentadas, ¿sí? Mecánicamente para poder hacer su trabajo. Entonces fue un gran adelanto. Esto, estamos hablando de alrededor de 1811, y fijémonos la edad que tenía en este momento este científico, el cual, bueno, Charles Babbage, tenía aproximadamente 20 años, ¿no? Entonces la calculadora la inventa, la desarrolla, basado también en las experiencias anteriores de Pascal, ya a los 20 años. Esta máquina analítica que inventa, o el principio del funcionamiento del computador moderno, es algo de uso general, realizado por este científico. Y esto es un paso importante para la historia de la informática, porque ya estamos hablando de la automatización de la información. La máquina analítica de Babbage, aquí tenemos un artículo, fíjense que es de 2010, entonces hacen el énfasis, el reconocimiento de su construcción, pero no olvidemos los anteriores que pusieron también su grano de arena para poder llegar a esos principios, ¿no? Y una característica es que podía ser programada por el usuario para ejecutar un repertorio de instrucciones en un orden específico. Estamos hablando de una programación secuencial lógica para obtener un resultado, ¿no? Para resolver un problema. Entonces, esta máquina analítica se caracterizó por este elemento. Era mecánica, no era eléctrica, electrónica, era mecánica, pero ya podía ser programada y podía incluir ya elementos lógicos para su funcionamiento. Luego hablamos de Alan Turing. Alan Turing, ya estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, el cual era matemático, era lógico, ya hablábamos de las ciencias de la informática como informático teórico, era criptógrafo, y trabajó en un proyecto que ayudó a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la famosa máquina Enigma, la cual causó un cambio de la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial y permitió también el poder, digamos, liberarnos de este pensamiento nazi que existía hasta ese punto, ¿no? Todo lo que estaba moviendo en ese entonces la guerra. De ahí hubieron muchas obras de literatura. Acá tengo un libro de Enigma que está escrito en el idioma nativo en polaco, que hace referencia justamente a este gran logro. Alan Turing, que estaba trabajando con británicos, franceses y polacos, parte del ejército polaco, lo estuvieron protegiendo mientras realizaba su investigación, y de ahí es que pues la literatura también polaca haya querido hacer referencia a este gran acontecimiento. Entonces ellos tomaron una máquina, los polacos robaron de un tren y hicieron una copia y se la fue analizando sin que se enterara el ejército alemán. Inclusive tenemos la película de este acontecimiento, vamos a ver. Que hace referencia, que salió, no recuerdo exactamente en qué año la película, pero la tenemos, ¿no? Ahí hablamos de Alan Turing y cómo se metió tanto en esta búsqueda y estableció los principios también de criptografía para el cifrado de mensajes que hasta ahora estamos utilizando y cada vez tenemos que mejorar. Entonces, también entre lo que propuso Alan Turing fue la famosa máquina de estados, en la cual establece que no todo tiene solución. Entonces, lanza un concepto que nos permite definir qué es y qué no es computable.
lo que puede ser resuelto por una computadora y lo que no. Entonces hablamos de que demuestra que había problemas que eran irresolubles, es decir, sin una solución algorítmica. No olvidemos que un algoritmo es una sucesión de pasos lógicos secuenciales ordenados para poder resolver un problema, para dar una respuesta. Entonces él dice, no, no todos los problemas en nuestro entorno tienen esa capacidad. Entonces nos demuestra de que no todo puede ser resuelto de la misma manera. Entonces también idea una propuesta, la cual lleva su nombre, la máquina de Turing, en la cual dice que un problema puede ser subdividido en muchos subproblemas para poder resolverlo. Si podemos resolver estos subproblemas, entonces vamos a poder resolver el problema general. Y de ahí la teoría general de sistemas, que es el principio básico de lo que es las ciencias de la computación y bueno, también algunas otras de las ingenierías, pero sobre todo las ciencias de la computación, que el todo es más grande que la suma de las partes, ¿no? Nosotros dividimos ese problema en muchas partes, pero ese todo sigue siendo más grande que la sola suma de sus partes. Un gran ejemplo de ello somos nosotros mismos como personas. Tenemos un sistema respiratorio que podemos entender por sí solo, circulatorio, un sistema nervioso, ¿sí? Pero la persona como tal es más que la sola suma de sus partes. Pensamos, sentimos, caminamos. Entonces, tenemos ese principio. Eh, Turing jamás llegó a completar el proyecto, sobre todo por el tema de los medios técnicos necesarios y económicos para poder hacer una máquina que realice cualquier operación, ¿no? Él tuvo la idea de un dispositivo imaginario. También Alan Turing, en cierta manera, predijo los fallos que hoy afectan a los diferentes computadores que tenemos, el que se cuelgue, ¿no? Entonces Turing no solo teorizó sobre la base del funcionamiento, como dice aquí, sino que también predijo algunos posibles fallos que llegarían a existir, bueno, que ahora existen, ¿no? Así, mientras ideaba su máquina, definió el problema de la parada o halting problem, al afirmar que no existe ningún algoritmo general que pueda averiguar si una operación iniciada será finita o no. ¿Sí? O sea, no podemos saber de antemano. Entonces, esto hace que las computadoras se cuelguen. Vamos a ver más adelante los ciclos repetitivos que justamente tienen un gran problema con esto. Bien, entonces es grande la contribución también de Alan Turing. Y por último tenemos a John von Neumann, el cual propone la famosa arquitectura de von Neumann, la arquitectura de Princeton, que nos da vida, nos da la capacidad de tener un ordenador de propósito múltiple, ¿sí? Este ordenador es el que puede hacer diferentes tareas, diferentes operaciones y también la idea de trabajarlo en paralelo. Ahí tenemos varias imágenes de von Neumann. En su trabajo, trabajó con las computadoras, trabajó en el proyecto Manhattan y su principal, digamos, su principal aporte es la famosa arquitectura de von Neumann, lo cual detallaremos más adelante. Pero en resumido, podemos decir que un computador, para ser de propósito general, va a tener en semejanza al ser humano estos elementos. Nosotros como personas, para poder pensar, tenemos una memoria que nos permite guardar nuestras experiencias, tenemos una capacidad lógica y de matemáticas, sin duda, para poder procesar la información, tenemos una capacidad de controlar las ideas, al igual que cuando nos queremos comunicar con otros, hay una unidad de control, ¿sí? Tenemos nuestras extremidades, nuestros sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo que nos rodea, hablamos de lo que es elementos de entrada y salida, y de igual manera la arquitectura de von Neumann tiene entonces una CPU, unidad central de procesamiento, la cual contiene dos elementos importantes, que es una unidad de control y una unidad aritmético-lógica.
Por otro lado, todo esto se relaciona con una memoria principal que guarda las experiencias, guarda el contenido, guarda la información que ha procesado, que tiene que procesar, guarda las instrucciones y tiene un canal que le permite eh, comunicarse con el exterior. Son los dispositivos de entrada y salida. Y adjunto a esto, para poderse comunicar todas estas líneas de comunicación, tiene los buses de comunicación, buses de datos. Estos buses de datos en realidad son tres: buses de sistemas, buses de control y buses de datos, de direcciones y de datos, perdón. Entonces, con estos elementos podemos construir, podemos tener un computador de propósito general. Entonces tenemos los periféricos, tenemos la unidad de entrada y salida, tenemos la memoria principal, tenemos los registros que son parte de memoria, ¿no? Donde podemos ir poniendo las instrucciones, la unidad aritmético-lógica y la de control, ¿no? La que va indicando qué y cómo toca. Y eso básicamente hace que pueda funcionar un computador. El principio es básico, es interesante y bueno, nos permite realmente hacer un mundo de cosas. Bien, todo esto nos lleva una, a una serie de eras, ya, a una serie de elementos que nosotros llamamos la historia de la computadora, la cual se dividió en varias generaciones. Ya, tenemos el inicio, la primera generación, que aproximadamente tiene su inicio en el año 1932, ¿sí? La primera generación de computadoras, otros lo ponen en el 40, dependiendo de la literatura. Y esta parte de, de la historia de las primeras generaciones de computadora hacen referencia a qué, a unas computadoras las cuales literalmente había que apagar toda una ciudad para poderlas encender. Trabajaban con válvulas de vacío. Aquí tenemos la ENIAC, que fue una de las primeras computadoras de la historia. Algunos datos interesantes de esta pequeña pero gran computadora fue de que tenía un largo de 30 metros, imagínense, 30 metros de largo, 3 metros de alto y 1 metro de ancho. El peso aproximado de esta computadora era de 30 toneladas, completa, cerca de 30 toneladas, una cosa increíble. Tenía aproximadamente, como ella funcionaba con tubos o válvulas de vacío, tenía aproximadamente 18.000 unidades. Tenía aproximadamente 70.000 resistencias incorporadas en su estructura. Tenía un aproximado de 7.500 interruptores, más de medio millón de conexiones eléctricas y necesitaba para funcionar 200 kilovatios de energía. Era una cantidad increíble, literalmente se necesitaba apagar una ciudad para poderla encender. Entonces era un gran logro para la época, fue algo increíble en su momento. Era algo realmente bárbaro que John Eckert y John Mauchly lograron trabajar en el desarrollo de esta máquina. Aproximadamente en 1940 se inicia el trabajo hasta cerca del año 1943 que se tenía lista. Se la conocía como computadora e integradora electrónica. En realidad la primera computadora electrónica de la historia, que llegó a funcionar en 1946. Entonces era algo increíble que se consiguió. Estas eran las características: grandes tamaños, trabajaban con tubos de vacío, tenían las conexiones manuales, se llegaban a programar con lo que eran las tarjetas perforadas.
Aquí tenemos un ejemplo de tarjetas perforadas, eran pequeños cartones con huequitos, venían unas pinzas y cerraban, y donde encontraban contacto, bueno, tenían el 1, y donde no había contacto tenían el 0. Y era así como se podían programar. Luego tenemos la segunda generación de computadoras. Eh, ¿Qué representa una sustitución de las válvulas de vacío por los transistores? Lograron cambiar uno de los elementos que mayor consumo de energía tenían, que eran las válvulas de vacío, y las cambiaron por los transistores, mayor eficiencia. Segundo, que logran reducir el tamaño de estas, porque los transistores ocupaban mucho menos espacio, no necesitaban estar tan separados para la ventilación porque no producían tanto calor como las válvulas de vacío. Y empiezan a aparecer varias empresas que quieren dedicarse al desarrollo de las computadoras, ¿no? La cual hace de que esa misma competencia, esa misma rivalidad entre empresas pueda mejorar, usar mayores recursos, mejorarlas. Y ahí tenemos el nacimiento del Fortran. Tal vez alguien vio por ahí la película de los piratas del Valle del Silicio. Vamos a ver que es una película que si tienen la oportunidad les aconsejo ver. Acá está, la tienen en YouTube. Entonces es una película que habla un poco de ese momento histórico en el cual está Bill Gates, Steve Jobs, y se crea Microsoft, y bueno, un poco algunos hechos que ocurrieron en este punto. Entonces ahí tenemos la computadora y nace el famoso y célebre lenguaje de programación Fortran, un lenguaje de nivel medio. Eh, Tenemos que saber que tenemos 3 niveles de lenguajes de programación: bajo nivel, nivel medio y lenguajes de alto nivel. Cuanto más bajo es el nivel de un lenguaje de programación, más amigable para la computadora es decir, que más se acerca al lenguaje máquina. Y cuanto más alto el nivel del lenguaje de programación, más amigable para nosotros como desarrolladores, como personas. Ahí hay un pequeño toque con el cual hay que jugar. Por ejemplo, tenemos lenguajes de nivel medio como el lenguaje C, tenemos lenguajes de alto nivel. Ahora uno de los más conocidos es Python. Un lenguaje de bajo nivel es Assembler, en el cual tenemos la posibilidad de manejar inclusive las direcciones de memoria, el circuito mismo de la computadora. Entonces Fortran nace en esta época, que permite ayudar muchísimo, cambiar esas famosas tarjetas perforadas por código, ¿no? Entonces es una gran ayuda que ocurre. Aquí vamos a ver ejemplo de Fortran. Aquí tenemos un poco de ejemplos de código de Fortran que ya ayudaban muchísimo para, para poder resolver los problemas. Ya hasta podemos darnos un poco de idea al verlo. En cambio, viendo las tarjetas perforadas, no podemos darnos cuenta de que está escrito ahí, pero era muy amigable para la computadora. Entonces ahí tenemos la segunda generación. Y ahí hablamos de también la IBM, que empezó a desarrollar, y fue un momento histórico para ella, de apogeo por el desarrollo de muchos equipos. Hablamos ahí de software y hardware, y habíamos un poco hablado sobre ello. Software, todo aquello que se puede patear; hardware, hardware, todo aquello que se puede patear; y software, todo aquello que solamente podemos maldecir. Lo físico, tangible, el hardware; y lo virtual, digital, lógico, que es el software, ¿no? Que es el alma del computador, y el cuerpo viene a ser el hardware. Entonces, hardware y software. Luego tenemos una tercera generación en que se agarran muchos de estos transistores, y hablamos nuevamente de transistor, y ahí pensamos, ¿qué es un transistor? Un transistor es un combinado, podríamos hablar de nivel químico, de elementos que nos permiten crear un interruptor. Un interruptor que tiene la posibilidad de ir cambiando de estado en función a una excitación, un estímulo eléctrico en su base. Tiene 3 patitas,
tenemos la base, el colector y el emisor. El emisor es el que entrega la respuesta, el que entrega la corriente final. El colector es el que conecta, por ejemplo, hablamos aquí de un enchufe, un interruptor y vamos hacia el foco, ¿no? Este es el que va hacia el foco porque está emitiendo la energía, este es el que colecta, es el que recaba y la base es el que permite el paso. Y nosotros eso lo podemos relacionar para poder comprender su funcionamiento con un grifo. Un grifo tiene tres elementos básicamente, la base que es la manija del grifo, tenemos el colector que es la cañería que nos suministra el agua, ¿sí? Tenemos aquí agua que está circulando, nos está suministrando, entonces ¿qué va a pasar con la base? Cuando nosotros aplicamos cierta energía en la base, en este caso energía mecánica, en el caso del transistor energía eléctrica, nosotros vamos a hacer que se estimule y empiece a pasar poco a poco, ¿sí? Desde el colector hacia el emisor. Entonces el emisor empieza a botar un poco de agua en función a cuánta energía nosotros damos a la base. Cuanto más energía ponemos en la base, vamos a permitir que pase mayor cantidad hacia el emisor. Y ahí estamos hablando de que llega a su punto de saturación, donde deja el máximo de energía, en este caso el máximo de agua, pasar desde el colector hacia el emisor. Y es así como trabaja el transistor. De esa manera podemos tener un pequeño integrado que no permite el paso de la corriente, ¿sí? Que está apagado, hasta un mismo elemento que permite el máximo paso de energía, un interruptor que está a su máximo. Es decir, tenemos el estado, el paso desde el 0, que es nada, hacia el 1, que es todo, un estado de saturación. Y ese es el funcionamiento del transistor. Por eso también se lo puede utilizar como un amplificador, que va permitiendo amplificar la energía en función al estímulo que tiene en su base. Electrónicamente se construye así, hay dos tipos, el NPN y el PNP, positivo, negativo, positivo o negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Este es el que nos permitió tener la segunda generación de computadoras, computadoras con mejor uso de energía, más pequeñas, y que luego poniéndolos en una sola placa, en una sola base, tenemos la invención de los circuitos integrados. ¿Qué es lo que hace? Permite aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas, permite reducir los costos, permite reducir el tamaño y tenemos más empresas que ahora producen los circuitos integrados, otras que producen las computadoras y hay una relación, ¿sí? Entonces hay un aprovechamiento en la manufacturación de todos los dispositivos electrónicos. Hablamos de radios, hablamos de televisores, hablamos de computadores, hablamos de relojes. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer esos relojes calculadoras que antes era un sueño tener. Nacieron gracias a esta posibilidad de los circuitos integrados. Ahora ya tenemos pequeños teléfonos móviles, smartphone, que podemos tener en la muñeca. Pero no todo fue desde el inicio así, hubieron diferentes fases. Luego hablamos de una cuarta generación de computadoras, donde se inventaron los microprocesadores. Un microprocesador es un conjunto de elementos, de circuitos integrados que ya pueden hacer varias tareas. Aquí voy a mostrarles una pequeña imagen donde podemos ver en la tarjeta 286 que ya había mostrado anteriormente la posibilidad, ya la invención, digamos, del microprocesador incorporado. A ver. Entonces ahí tenemos los circuitos integrados y también tenemos el procesador. Primer procesador 8088, 8080 que nos permitía tener en un solo elemento ya varias de las opciones, ¿no? Entonces hablamos que teníamos en un solo chip, ya no hablamos de circuito integrado sino en un solo chip, teníamos los elementos fundamentales de la máquina, la unidad central de procesamiento o CPU, ¿no? Entonces nacieron las computadoras personales o PC, las computadoras de escritorio.
Esta generación tenemos el Intel 4004, que fue fabricado en 1941, inicialmente con la idea de poder tener una calculadora electrónica. Los computadores populares de esta generación fueron muchos clasificados entre PC, que eran los IBM, los clones. Ahí tenemos el nacimiento, ¿no?, de los que les mostraba, las tarjetas 286. Tenemos la Tritón dorada, ¿sí? Tarjetas que nos permitían ensamblar nuestras máquinas, poner nuestro microprocesador, poner nuestras memorias, seleccionar qué íbamos a colocar, ¿no? Si íbamos a poner un módem para poder tener internet, para poder tener fax. En esas épocas era importante, no teníamos todavía el correo electrónico. Y bueno, todos estos elementos que pertenecen a esa cuarta generación de computadoras. Luego tenemos una quinta generación de computadoras que comienza aproximadamente en 1983 y que se supone que sigue vigente. Algunos hablan de 5 generaciones, otros de 6, y hay inclusive quienes hablan de una séptima generación. Nosotros vamos a mantener este esquema, que hace la posibilidad o da vida a las computadoras portátiles, ¿no? Computadoras que nosotros tenemos, donde podemos incluir los smartphones, pequeñas computadoras livianas, cómodas. Tenemos el Internet, que permitió la unión de los recursos de comunicación, expandió las fronteras. Tenemos las famosas TICs, tecnologías de la información, donde hablamos de los caminos por donde se puede compartir información, cómo tratar esa información, cómo compartirla, cómo gestionarla, cómo poderla en cierta manera entender. Hablamos del crecimiento nuevamente de la inteligencia artificial, estamos en esa salida. Tenemos todas esas aplicaciones que nos hacen ya o generan una relación entre nosotros y los computadores. Los jóvenes que tienen una mayor relación, los millennials, que ya nacieron con toda esta tecnología. En mi caso yo tuve que ver parte de este proceso de crecimiento, este proceso de evolución de las computadoras. Y una sexta generación que habla de las computadoras inteligentes. Otros hablan de que pueden ser la computación cuántica, donde tenemos equipos con muchísima mayor capacidad, menos uso de energía y que nos permiten hacer muchos cálculos más. Entonces, en resumen, la evolución de las computadoras se centra sobre todo en la capacidad de la optimización energética. Luego se habla de la implementación de los dispositivos de entrada y salida, hablamos de los discos duros, hablamos de la implementación de lectores y de su capacidad, la implementación del microprocesador. Teníamos las válvulas de vacío, tenemos los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores son los que marcan la evolución de nuestras computadoras, de las generaciones que existieron de computadoras. Bien, espero que esto nos sirva para poder procesar un poco mejor, comprender un poco mejor lo que ha hecho de que ahora tengamos los computadores, un poco de historia, los principales autores, las personas que aportaron conocimiento, Pascal, Alan Turing, uno de los últimos, von Neumann, la arquitectura, los principios, ¿sí?, hasta los conceptos. Hablamos de los logaritmos, hablamos de la algoritmia también por otro lado, como elementos importantes para poder desarrollar las ciencias de la información, las ciencias de la computación. Con esto nos despedimos, hasta un próximo encuentro. Agradecerles por seguirnos y adelante, jóvenes, que tienen un mundo por delante que los espera. Gracias.